tenemos más bibliografía. Y por supuesto de García Lorca, pues tenemos la bibliografía de Ian, ¿no? Ujú. Que no, te cuenta pues lo que hizo paso a paso, los años que estuvieron allí y todo. Lo que pasa es que me lo leí ya hace unos cuantos de meses y realmente ya los datos No los tiene no ahí. los tengo ahí frescos, no los tengo frescos, ¿vale? Bien, bien, pues continuamos con este viaje, hombre, por la vida de Federico y por el primer tercio del siglo XX en España. Cuéntanos. Vuelve Federico de Estados Unidos, que según tengo yo entendido, no fue un viaje todo lo fructuoso que él hubiese deseado, ¿no? Bueno, no lo sabemos también con una gran... Porque a él siempre le ha gustado ir a Latinoamérica, él hace muchos viajes no solo a Nueva York, A sino a Cuba, ¿no? Venezuela, México, Cuba. Es algo que yo creo que a él le viene bien. Le viene bien el cambiar de aire. En cuanto a lo que sería, bueno, pues dando ya en lo que sería ya en la Segunda República, nos damos cuenta que, bueno, que el 12 de abril del 31 pues, se proclama la Segunda República. ¿Y él está en España? Yo creo que sí, ya está aquí en España. Ya Entonces, está sonando el campanario de la iglesia. las campanas, mira, pues estas son las campanas de un reloj que nosotros le tenemos mucho cariño porque es un reloj comprado en la calle Castilla, frente a la iglesia de la Estrella. Y bueno, un reloj antiguo tiene que dar 11 campanadas, ¿eh? Ah, bueno. Tiene que dar 11 campanadas. Ah, como esta, Ya 11 saben campanadas como esta. Es nuestros ligerita, la da ligerita. telespectadores que lo hemos estado grabando Esto es para que vean que no es en directo, por la mañana, efectivamente, totalmente indiferido. en Bueno, diferido, pues totalmente en por lo que diferido. te estaba hablando ya de la Segunda República, de Sí, la Segunda República. Una república, pues, donde la gente tenía mucha ganas de que apareciera la República. Comella, que fue alumno, que fue profesor mío, o decía, la gente tenía aire, se respiraba un aire de república, y el aire de república significa, él quería decir que significaba un aire de cambio, un aire de progreso, un aire de una nueva política, un aire donde va a haber numerosas. Y eso lo vamos a ver desde el inicio de la propia república. Desde ¿numerosas que qué? aparece, perdón, ¿Numerosas qué has dicho? reforma. Reformas. Y las reformas, al fin y al cabo, para mucha gente, eran cambios. No sé, por ponerte un ejemplo, desde que aparece el gobierno provisional, las primeras reformas son las reformas agrarias y las reformas de la iglesia. Una iglesia siempre anclada en lo que es la antigüedad y ellos quieren, pues, ¿cómo lo diría? No tener ninguna relación con la iglesia. Y eso lo vamos a ver un poco más tarde cuando aparece pues, el bienio reformista, las primeras reformas, las reformas eclesiásticas. Se le intenta quitar a la iglesia todo el poder que tiene, por ejemplo, con la educación, y se intenta realizar una educación más laica. Otro, pues las reformas agrarias. Siempre, siempre el campo ha sido de los grandes terratenientes y siempre se ha tenido la idea de que el campo no ha estado bien cultivado, no ha sido un campo rentable. Ante estas circunstancias, pues aparecen reformas agrarias, que lo que se pretende es dar al campesinado, pues, tierras para que ellos cultiven de una manera, digámoslo así, más tipo socialista, más tipo de colhó. ¿Y aquí qué aparece? Pues aquí aparecen los terratenientes que le están quitando la tierra, se comienzan a enfrentar los jornaleros, a los agricultores, que sí le están dando la tierra, que le están dando la tierra. Aquí hay una gran disputa. En la iglesia, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo lo mismo. Los eclesiásticos que están muy insensibles porque le están quitando derechos frente a la gente pues de izquierda que ven a la iglesia como algo que está oprimiendo el desarrollo del pueblo. Pero te puedo hablar más, te puedo hablar que no solo hubo reformas agrarias, sino también hubo las reformas
del ejército. ¿Qué te digo del ejército? Pues el ejército, como hemos dicho antes, estaba anclado en ese desastre de todas las guerras que había tenido, y entonces, pues, la República piensa que el ejército, la mayoría, una gran parte de los generales y de la gente del ejército, pues, no son proclives a una república. Por lo tanto, lo que hace es crear la ley de retiro y la oficialidad, que hace que eh, todos los cargos del ejército que se quieran retirar cobrando un sueldo íntegro se pueden retirar, y así pues intentar meter savia nueva. El tema que yo te estaba, seguimos hablando, esa oponencia entre las clases dominantes y las clases emergentes. Es que Bueno, fíjate David, que yo tengo aquí, me he tomado aquí un par de apuntes, porque me parece muy curioso que tú, bueno, pues lo que planteas al final con este tipo de cambios políticos es una lucha de clase. bueno, es una postura marxista. Otra gente no ve una lucha de clases. Otra gente simplemente ve lo que sería la propia modernidad. Otra gente, pues ven, ¿qué te digo yo? La lucha de fascismo y liberalismo. No estamos hablando de socialismo, estamos hablando de fascismo y liberalismo. No sé, lo que se puede ver, esto es opinión para todos los gustos, y como te he dicho, libros hay de todos los colores. Y tú Yo veo que hay un reflejo, fíjate, porque al final yo tengo la sensación, hoy en día, incluso, ¿no? Que hoy en día, pues yo creo que yo veo aquella época como una época donde los ideales políticos tenían mucha más fuerza que hoy en día, ¿no? Hoy en día yo creo que las ideas políticas tienen mucho que ver con la economía. hombre, mira, la política en ese momento tenía una enorme convicción. Los políticos eran muy políticos. Sabían, bueno, en un principio algo que yo añoro muchísimo es que sabían hablar muy bien, no con esa retórica que está un poco pasada de moda, pero bueno, no sé, había muchísimos partidos. Yo tengo aquí controlado, pues mira, partidos de derecha. Pues, el partido de derecha en principio estaba Acción Católica, que después José María Gil Roble, que después pasó a la SEDA. Tenemos el partido del centro del magnífico y radical Alejandro Lerroux. Tenemos el partido de derecha de Alcalá Zamora. Si nos vamos a los partidos de izquierda, pues tenemos pues Acción Republicana de Azaña, o el propio PSOE de Largo Caballero, sin contar pues a la pasionaria por allí dando vueltas, o a José María con el Partido Comunista. Lo que eso tiene que ser un gran hervidero de ideas, de políticas, cada uno hablando una cosa, cada uno diciendo otra. Y ese fue también el problema de las repúblicas, que ellos nunca se pusieron de acuerdo, Claro. tanto ni uno ni otro. Y Yo, después el segundo problema de la república, perdóname, ya que antes que se me olvide, es que nunca tuvo dinero para hacer todo lo que quería. Y sin dinero las cosas no se pueden hacer. Luismi, esa es está una de las claro. grandes realidades. Tú no puedes hacer, tú puedes crear una gran reforma, pero si no tienes dinero para realizarla, pues eso es Está un problema. claro. Si no tienes dinero para comprar ladrillo, no te puedes hacer una casa. Eso está más claro que el agua, Efectivamente. vamos. Que yo lo que te iba a decir es que fíjate que al final esta lucha por el dinero, porque al final en nuestra sociedad, y tú has hablado del crack, hemos estado hablando antes del crack del 29, de la primera gran crisis económica del capitalismo, por supuesto, en ese contexto capitalista, y en esa, yo he planteado lo de la lucha de clases, que al final pues tiene un trasfondo económico. ¿Quién se queda el dinero? ¿Quién se queda el poder dentro de este sistema capitalista? Mira, hay por ahí un autor para que analiza lo que son los inicios del fascismo, que los inicios del fascismo pues comienzan a partir de esta época, a partir del 21, 25, pues ya comienzan las dictaduras en toda Europa, y dice que esa crisis económica produce una crisis social. Quiere Claro, decir, la crisis económica es lo que provoca que el malestar de la gente. En cuanto, esto es fácil. Esto, la historia se inventó desde hace
En cuanto falta de comer, techo y casa, techo y comida. En cuanto falta el techo y la comida, se producen las revueltas y se producen los problemas. Es lo más normal del mundo. Y esto es así. Claro, tanto que cacareamos con la sociedad del bienestar, ¿no? Y fíjate ahora mismo cómo la sociedad, hasta qué punto la sociedad del bienestar nos puede dar amparo en la situación en la que estamos nosotros viviendo o no, ¿no? También es comprensible que haya personas que se sientan desamparados por la sociedad, ¿no? Hombre, pero por supuesto la sociedad en la que estamos ahora, una sociedad del bienestar, como tú dices, donde la educación pues llega a la mayoría de las Por personas, supuesto. donde la sanidad pues llega a la mayoría de las personas, son logros que ha ido pues realizando pues la clase obrera y el propio sistema capitalista, porque el sistema capitalista tiene siempre también que abrir y dar concesiones, porque si no iría a la quiebra. Un sistema Claro, capitalista que tú lo has dicho, que la primera crisis del 29, la última la hemos tenido hace nada. pues la Y estamos teniendo. efectivamente, y cada 4 o 5 años pues hay una crisis más grande o más chica, pero siempre tenemos una crisis Sí. por algún problema, crisis del petróleo, crisis de lo que sea. Claro, es que y fíjate, ya has dicho tú, has hablado del surgimiento del fascismo y es que a mí, cuando tú has dicho antes, cuando te has ido al tema agrario, a mí lo que me ha recordado y que lo que yo decía antes de lo de la lucha de clase es al final al problema de los judíos en Alemania, ¿no? Una clase emergente que va recopilando dinero, recopilando dinero, recopilando dinero, y hay otra gente que dice, oye, pero que el dinero lo tenía yo y ahora lo tienen otra gente, ¿no? Y al final, pues de ahí surge ese conflicto en esa época, en la que, a mi entender, aficionado, hay mucha gente con un fervor ideológico muy potente y muy fácil captar en ese contexto a personas para ideologías, ¿no? Claro. En el momento que haya una tremenda crisis, en el momento que haya, es lo más fácil, unas ideas muy sencillas y unas ideas muy, muy de ensueño, eh, adoctrinar a la gente. Mira, Claro. los judíos en la Segunda Guerra Mundial, Hitler realmente lo que le tiene coraje, y es por lo que tú dices. Los judíos en esta época son los grandes empresarios, son los grandes dueños de las fábricas, son los que están manejando realmente la economía en Alemania. Y el socialismo en muchas ocasiones también son ideas de judías. Y todo eso provoca pues un desencanto, y todo eso provoca un recelo en toda la sociedad pues alemana, que, que provoca todo lo que el holocausto final, la noche de los cuchillos largos, de los cristales rotos, pues todo esto provoca todas estas cosas. Nos vamos a desviar, David, porque te voy a hacer una pregunta que me hizo a mí un amigo hace muchos años Uh-huh. sobre este tema de la Segunda Guerra Mundial y los judíos, ¿no? Y él me dijo, esto conversación entre copas, ¿no? Y me dijo, estos historiadores de botellona, ¿no? Ni siquiera de barra de bar, historiadores de botellón. Y me dijo, se habla mucho sobre quién perdió la Segunda Guerra Mundial, pero verdaderamente no se habla de quién la ganó, porque el bloque aliado, ¿no? Pero él decía que él creía que, bueno, porque obviamente la Segunda Guerra Mundial la ganaron los judíos, que después de ese momento económicamente controlan los bancos más importantes del mundo. Pero ¿a qué precio, Luis? No, Hombre, no, no, es no, verdad. no. Sí, sí. Dios mío No, de mi no, vida, Dios mío de mi vida. O yo sea, no pero sé, por yo supuesto creo que los, que no estoy diciendo nada antisemita, ni muchísimo no, menos, no, no, ¿eh? no, no. Faltaría más, vamos. Yo creo que realmente, si tú me dices, ¿la Segunda Guerra Mundial lo ganaron los judíos? Pues yo creo que no. Yo creo que no. Lo que sí es verdad que como pueblo que fue humillado después, pues, y un aspecto muy importante, aliándose con los Estados Unidos, pues tuvieron la posibilidad después de crear un Estado que es el Estado de Israel, que si no hubiera pasado lo que hubiera pasado,
pues bueno, lo que hubiera pasado, ¿no? El holocausto que hubo sobre los nazis, ¿no? Que mataron pues a muchísimos judíos en todos los aspectos, las cámaras de gas, asesinándolos, ¿vale? Pero también el mismo régimen nazi alentó la idea del judío. Y eso hizo después que cuando ganara, pues el pueblo de hebreo, el pueblo pues tuviera también un enorme poder, sobre todo con los Estados Unidos. Los Estados Unidos le van a dar mucho dinero a los judíos y los judíos le van a dar mucho dinero a los Estados Unidos porque van a seguir controlando lo que es la economía de carácter mundial. Hay por ahí ya desde hace mucho tiempo, y el mismo Hitler lo dice, y una cosa que se llaman los protocolos de los sabios de Sion, que es unos manuscritos que hay por ahí que ya se hablaban que los judíos pues iban a controlar a todo el mundo. Y ante esa situación, pues lo que hacen es, bueno, los alemanes tienen ese manuscrito y por eso los quieren eliminar, ¿vale? El pueblo judío siempre ha sido un pueblo listo. El pueblo judío siempre ha sido un pueblo que nunca ha tenido una patria fija y por lo tanto se ha tenido que buscar la vida de una manera u otra. Nosotros en el 1492 lo expulsamos y se tuvieron que ir a media Europa, que también se le expulsó de Inglaterra, también se le expulsó y se le expulsó de todos lados. Entonces, ellos han tenido que buscar la vida de una manera como han podido. ¿Y cómo lo han podido? Pues a través de una gran economía, a través del comercio, Claro. y a través de lo que es el banco, grandes prestamistas, de ahí su fama de prestamistas, de usureros y eso, pero realmente era los que tenían dinero los que daban los que le daban el dinero a todo el mundo. Claro. Por eso de ahí tanto, si mato al judío también me estoy quitando los impuestos, ¿no? Si yo le pedí un préstamo a un judío y lo mato, ¿qué pasa? Ya no tengo préstamo, no tengo hipoteca. Es algo así muy fuerte, pero en la Edad Media, por ejemplo, se tenía esa creencia. ¿Vale? Decían, no, es que los judíos tenían una religión diferente, es cierto, tenían una religión diferente. Hablaban ellos en la Edad Media, antes estoy hablando de la Edad Media, contaminan el aire y por lo tanto lo tenemos que echar. Pero la realidad no era esa, la realidad es que dominaban la economía, dominaban el comercio, le prestaban dinero a los reyes. Y en la época tú estabas diciendo, el surgimiento del fascismo, la mayoría de las fábricas eran judías en esa época. Fíjate, fíjate. Bueno, volvemos a la España de los inicios de la Segunda República. Mucha gente no sabe que, bueno, corrígeme si me equivoco, que La Barraca en realidad es una especie de compañía nacional de teatro clásico y que Federico tiene un puesto de funcionario. Pues, si te digo la verdad, Luis, yo en cuanto al tema de La Barraca, pues la única idea que tenía era que era una compañía que va desde diferentes, bueno, por todos los pueblos, porque lo que se pretendía con La Barraca era que llegara la cultura a los pueblos más recónditos. Y eso era pues un acontecimiento, un pueblo perdido donde en alguna ocasión no había ningún tipo de carretera que llegara pues una obra de teatro con su decorado, con su gramófono y con todas estas cosas que nosotros ahora nos parece muy cotidiano, pero que realmente no lo es. Claro, yo veo que la intención de la Barraca, que bueno, ya nos vamos acercando al trágico desenlace de Federico. Al final, yo creo que La Barraca tiene que ver con las acusaciones por las que finalmente pues, se apresa a Federico, ¿no? Por ser espía ruso, ¿no? Entre otras lindezas tremendas, ¿no? A Federico lo acusan, me parece a mí, como casi... Es tremendo, todo, es tremendo, ¿no? Es tremendo lo de... Ahora iremos al tema, pero es tremendo. A mí me parece que al final la Barraca pretende coger dos grandes tradiciones españolas, que son los cómicos de la legua, esa compañía que va de pueblo en pueblo, intentando llevar pues, los clásicos del siglo de oro
A todo el mundo. Yo no, lo que ya no sé si hoy en día, tú fíjate, ¿no? Que tú viniste este fin de semana pasado a ver una obra de teatro mía, si a la persona de hoy día que está cultivada le pones un texto un poquito pesadito, un poquito trascendente y ya le cuesta, pues yo no sé a las personas de los años 30 cómo le entraría un Lope de Vega, la verdad. Pero ellos lo intentan hacer de una manera que llegue a a todo el pueblo. Quizás la parte, eso es como cuando yo muchas veces doy clases, que, bueno, yo estoy en un instituto de difícil desempeño, un instituto fuerte, entonces yo pretendo que se sepan las cosas, pero adornándolas de una manera que ellos no se den cuenta. Uno le pueden meter a un público no, no culto una obra de Lope de Vega, pero sí, primero pues hay un baile, porque esto es un acontecimiento dentro del pueblo. Aparece un baile, aparece el gramófono, aparece una fiesta, incluso cine, llevan cine en algunas ocasiones, y eso hace que cree ambiente. Lo ves, lo ves como mucha gente ve, pues algo que no le gustan, pero lo ves. Y algo siempre queda, por supuesto, que es lo importante, que algo siempre queda y además las obras que suelen representar no son obras tan fuertes, son obras un poco más para el pueblo. Claro, porque también yo tengo ahí un conflicto, tío, a nivel de entender ciertas cosas como creador, ¿no? Porque de pronto o sea, porque estaremos de acuerdo, ¿no? Que una lectura de una obra de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, no es una lectura sencilla, no es una lectura asequible para todo el mundo. Sin embargo, en su día, en el siglo XVII, XVIII, bueno, pues estos señores tenían un éxito absolutamente brutal. Entonces, bueno, ¿cómo pasaba aquello, no? ¿Cómo se da ese fenómeno en el que a día de hoy eso nos parece un texto inalcanzable por culto y en aquel momento era un texto muy popular? Pero lo importante no es mm, el florecimiento del texto, lo importante no es que el texto sea muy culto, no, lo importante es que el espectador diferencie los tres puntos que a él le interesa. Presentación, nudo y desenlace, amor o amorío. A mí, hablando el otro día de la obra que vimos de Más, ¿no? Estuvimos viendo la obra de Marvel, una obra para mi gusto muy fuerte, hay que saber entenderlo, pero tanto el que lo sabe entender como el que no lo sabe entender, sabe cuándo se mata a uno, cuándo se mata a otro y cuándo llega. Eso es lo que realmente le gusta al público. ¿Eh? Y por eso el teatro de Calderón de la Barca, el teatro de Lope de Vega, pues tiene ese aspecto de amores, amorío, tragedia, tragicomedia, pero que deja unos puntos dentro de la trama muy bien marcados. Fuera parte de que la literatura pues, sea magnífica. ¿No? Claro, claro, claro. Los puntos los dejan muy bien marcados para que el espectador nunca pierda el hilo. No podrá entender algunas cosas, no podrá entender algunas cosas. Ahí estoy de acuerdo, pero el hilo nunca lo pierde. Sí, no, y en ocasiones, claro, y más esas obras incluso por repetición, porque esas obras repiten muchas veces las mismas cosas, también por dónde se desarrollaban, ¿no? Porque estaba la gente allí que se tomaban una cervecita, que si... Claro, los corrales de comedia, que era el único lugar de distracción que se tenía en esos momentos, no había televisión, no había nada, ¿no? Claro. Entonces, es un momento. Igual que cuando nosotros quedamos en la taberna o quedamos en el bar, es un momento. Vale. Bueno, David, y se me ocurre, ahora retomando con el tema Lorca, porque los que parece que estamos en una taberna con una cervecita somos nosotros, bueno, lo cual está muy bien. La conversación sea amena, ¿no? Y hace que también la gente que nos esté escuchando, pues lo invitamos a una, ¿no? Ya. A una cervecita online, claro, metafórica, en este caso. Metafórica. Él, ¿qué tipo en esta época ya entiendo que él debe de comenzar a ser un poeta reconocido, ¿no? Un autor reconocido, que él ya tiene que él ya pues ha tenido que tener sus éxitos, sus publicaciones pues mira, me parece interesante qué reconocimiento tenía él
él era una Él figura, ¿no? siempre ha sido un poeta muy reconocido por toda la generación del 27. Sus obras, pues, siempre han sido tanto criticadas como, como diría yo, como es enacerbadas, ¿vale? Sus obras, pues, siempre han tenido un tremendo, y después la propia simbología que ha empleado, pues, Federico en todas sus obras, ha hecho que haya sido reconocido, que ha sido reconocido y por hecho, por ser tan reconocido y por haber escrito tanto, pues le pasa lo que le pasa, que, bueno, que fue denunciado y pues le dieron el famoso paseo, ¿no? Pues sí, yo estuve aquí a Roberto Cuadro, que nos estuvo hablando sobre los últimos datos que se manejaban sobre la muerte de Lorca. Incluso nos dijo que pues se calculaba dónde podía estar su cuerpo incluso, pero que parece ser que hay como una dejadez o como un desinterés. No se sabe muy bien por qué. Yo entiendo que quizás pues también la familia tiene que estar un poco hasta las narices y dice, mira, pues ya está, ¿no? Que casi que se prefiere cerrar el tema, ¿no? Que no buscar. Mira, yo la última noticia que tenemos, en un principio, bueno, dónde estaba enterrado Federico García Lorca siempre ha sido un enigma, una incógnita. Lo que sí sabemos es que lo denunciaron, que lo cogieron, que se refugió en casa de, y bueno, y allí la Guardia Civil hizo un gran operativo y se lo llevaron. Pero yo hace nada, que yo no sé si esto será, no sé si será cierto, ¿no? Me imagino que sí. Escuché una noticia que decía que el cuerpo o los restos de Federico García Lorca estaban en su propia habitación, ¿vale? Mm. Y entonces, bueno, está por ahí, solamente habría que buscarlo. Yo escuché la noticia de unos últimos estudios que se habían hecho y que teóricamente, pues, se supone que es lo que estamos hablando, que los padres, como tenían influencia y conocían a gente de toda índole, pues lograron que los restos pues estuvieran en la casa del propio Federico García Lorca. Yo lo dejo ahí como interrogante, también lo pongo en duda, pero también lo lanzo porque es una hipótesis que está ahí, ¿no? Porque hablando ya de la muerte de Federico, en torno a su muerte, hay una serie de intereses, ¿no? Incluso Roberto nos hablaba de una historia que me parecía muy de Puerto Urraco, muy de la España de la posguerra, ¿no? De vendetas familiares, ¿no? De que él escribe La casa de Bernarda Alba y pone un reflejo a una familia de la burguesía granadina, que se llamaban Alba también, ¿no? Entonces digamos que un poquito que aprovecha y lo pone como los trapos, podemos decir. Y entonces, pues, en ese momento en el que él vuelve a Granada, pues como que... como que hay varias familias que se quieren tomar una vendetta con él, ¿no? Incluso cuando lo toman, un poco está el espíritu de tomar la joya de la corona, ¿no? Y acabar con un símbolo, podemos decir. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que a Federico García Lorca, igual que a Miguel Hernández, es un símbolo. Ha escrito mucho, ha escrito mucho contra lo que es el sistema conservador, contra lo que es bueno, los azules, como se dice, dos bandos, ¿no? El bando azul, el bando rojo, se comentamos mucho, pero realmente lo que le pasa a eso que es un símbolo y con su escritura pues, y con las ideas que él tiene, que son ideas muy modernas frente a lo que es la España que ha ganado, pues intentan pues eliminarlo porque va a ser un problema tan, para la posteridad, ¿vale? Va a ser un problema. No tuvo la suerte o el gozo de haberse ido, yo creo que se pudo haber ido. Sí, ¿no? Hombre, la famosa frase, Sin lugar a podrás dudas, matar al hombre, pero no podrás matar al poeta. Ese punto premonitorio, ¿no? claro. Pero bueno, ocurrió lo que ocurrió y poco más. Es lo Yo, último que te puedo decir. yo siempre tengo, David, tío, o sea, yo para mí, y hablando antes de que hay veces creo que
que cuando hablamos, contigo que eres historiador, pues más aún, hablamos de la historia y frivolizamos sobre la muerte de una manera tremenda, ¿no? Claro, parece como que las muertes que tienen una fecha de caducidad, ¿no? Como si el tío ya hubiera estado, si ya estuviera muerto a día de hoy, ya podemos hablar de la muerte de las personas, ¿no? Y no pasa nada porque Julio César matase lo que matara. No pasa nada porque Napoleón lo hiciera, ¿no? Ya podemos frivolizar por la distancia histórica casi de el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Incluso lo hacen multitud de películas, ¿no? Que parodian qué tal, ¿no? Para mí, el drama humano está por encima del drama de haber perdido un escritor, ¿no? Pero verdaderamente pues, con Lorca yo tengo la sensación de que si hubiera tenido la oportunidad de seguir escribiendo, pues hubiéramos tenido, ya tenemos a uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura española y probablemente pues mucho más, ¿no? Claro, estaríamos hablando como, bueno, yo diría que alguien superior a Alberti, por ponerte un ejemplo, Alberti que es de la misma Seguro. generación, que, ¿no? Y pues, bueno, lo que sí es verdad que no solamente murió, y eso sí lo quiero dejar también, que no solamente murió Lorca, sino murieron, lo tengo aquí apuntado, unas 800.000 personas, Claro. no, que no son pocas, tanto de un bando como de otro, porque en la guerra, al fin y al cabo, las guerras son todas crueles, y en la guerra tanto un bando como otro, pues, matan. Y es lo que tú dices, la muerte es una constante que lo tenemos nosotros a lo largo de la historia, pero es que es muy duro lo que es la muerte. Y aquí se murieron pues unas 800.000 personas. Qué bárbaro, ¿eh? Fue la parte de lo que después los diferentes, ¿verdad? El régimen de Franco pues encarceló. Claro. Anteriormente la famosa checa republicana también encarceló que aquí todo el mundo mataba. Esto no es cuestión. Lo que pasa es que hubo un bando vencedor y un bando de vencido. Y un bando vencido pues le tocó pues la peor parte. Claro, mira, ahora mismo no lo tengo, tío, pero la verdad que sería interesante, ya nos desviamos un poquillo, ¿no? Pero sería interesante estas 800.000 muertes, tener ahora mismo el dato, y no lo tengo aquí, de cuántas muertes se han producido en España en esta pandemia, en un año, que no lo sé, pero tú fíjate, ¿no? Pero seguramente para las personas que nos estén viendo, pues será fácil comparar, ¿no? Si 800.000 fueron en la guerra civil, Nosotros ahora mismo tenemos, no lo sé, te estoy hablando de memoria, pero yo creo que unas 40.000 por ahí, no 30, 40.000. 30, 40.000 personas. Sí, yo diría que más o menos eso. No lo sé exactamente, ahora te estoy hablando de memoria, pero estaríamos hablando por ahí casi ya, porque digo, todos los días hay unas 500 por ahí, y por ahí estamos hablando. Y La fíjate, guerra civil fueron 3 años y en este caso pues llevamos un añito de pandemia. efectivamente, un añito exactamente de pandemia. Un añito llevamos. Y otra cuestión es cómo juzgará la historia y el tiempo esta pandemia, ¿no? Que Pues mira, yo creo que la jugará como una pandemia más de las muchas que hemos tenido a lo largo de la historia. ¿Qué nos ha ocurrido? Que nos ha tocado a nosotros. Porque efectivamente es que al que le toca, me estoy acordando ahora mismo, y esto ni está en el guión ni nada, pero Luces de Bohemia, Valle Inclán lo escribió también en una pandemia, ¿no? En una gripe que hubo y todo el mundo, pues, y escribió este hombre por Luces de Bohemia. Epidemia ha habido siempre, desde la época de los romanos, las pestes, la peste negra. la peste negra, peste bubónica, peste todo lo que tú quieras. Y durante ese tiempo, ¿qué ha hecho la gente? Pues muy fácil, no salía a la calle. Contra menos se salga, menos probabilidad tengo de coger. Y en esos momentos no había tantos adelantos, que gracias a Dios aquí ya, Claro. pues tarde o temprano, ya a esto le queda poco. Porque las vacunas, esto es como los televisores. Los televisores, el primer televisor vale muy caro y no hay apenas, pero en apenas varios meses hay vacunas para todo el mundo. Por lo mismo va a pasar en varios meses, pues habrá vacunas para ir regalar. Sí, hombre, y seguro que de esta. Sí, sí, no, perdona. No, que lo importante es que me imagino que esto ya, que es algo cíclico y que habrá otras, sí, mucho de otras. Lo que no sabemos es el paso o el tiempo que va a transcurrir entre uno y otro. Hombre, yo veo, tío, que ha habido. Yo creo que esta pandemia a mí me recuerda a muchos niveles al momento de Torres Gemelas.
en cuanto a el cambio que tiene que se está produciendo en el mundo. Mira, yo me fui a vivir a Dublín el día 1 de septiembre del 2001 y el 11 de septiembre fueron las Torres Gemelas. ¿Te puedes imaginar los cambios a nivel seguridad del aeropuerto que se produjeron en tan poco tiempo? O sea, yo me fui a Dublín metiéndome en un aeropuerto como quien se mete en un autobús para ir a Cádiz. ¿Sabes? Con una mochila y el pasaporte y venga, buenas tardes, tal, no sé qué, y una cazadora. A la vuelta, bueno, no se puede meter líquido de no sé qué, no se puede meter líquido de no sé cuánto. Y ahora, pues parece ser que estamos, fíjate, ¿no? Pues aquí estamos tú y yo grabando esto online, como muchísima gente. Tú que eres profesor, pues habrás tenido que teletrabajar muchísimo y todo se está digitalizando. Entonces, yo lo que sí, bueno, yo ya tengo un termómetro de esos de pistolita. Así, eso ha llegado a las casas. Ya no es que eso ya está en las casas. Entonces, hay muchas, yo tengo esa sensación de que todo esto va a traer una serie de avances tecnológicos, por decirlo de alguna manera, o cambios en pequeños detalles del mundo. Hombre, por supuesto, cambio, todas estas cosas, todo acontecimiento, todo hito produce un cambio. Bueno y malo, lógicamente. Claro. Claro, la gente, la mayoría de las personas nos estamos acostumbrando a estar más tiempo en casa. Nosotros, Sí. el español por antonomasia siempre ha sido una persona muy callejera, le ha gustado mucho vivir en la calle. Pues quizá una de estas cosas que nos está trayendo la pandemia es que sabemos vivir o sabemos estar mejor en casa o estamos más tiempo en casa. La tecnología, pues la tecnología ha dado un salto, pues no solo, ya lo estaba dando, ¿no? Pero cuantitativo y cualitativo, ¿no? En Yo tengo cuanto la sensación, David, de que cuando pase toda esta pandemia va a haber un repunte de las enfermedades venéreas. bueno, tengo yo. eso también es otra opción. Ahora con el nuevo sistema capitalista dice que la soledad es algo muy importante y la gente se siente muy solo. Mm, tanto, tanto los ancianos como los jóvenes, que a la hora de buscar pareja, pues es algo ahora también un poco complejo. sí, Es algo que nos tenemos que adaptar, Luis, es algo que tenemos que evolucionar y sobre todo adaptarnos. Esto es así, la historia se repite y en otras ocasiones pues se hace, ¿no? Y ahora nos toca pues un momento de hacerlo y cuando pase todo esto pues de valorarlo claro, y de intentar entenderlo. claro. Bueno, yo Bueno, creo señor David, Yo creo que te tengo una pregunta eso te ahí iba a decir, eso te iba a decir, bien, lo tenemos que tener ya a la gente con los oídos un sangrando, poco, fíjate. un poco aburrida en Bueno, si están en aquí, algún aspecto, porque yo pensaba que esto iba a ser algo de una media hora aproximadamente, y yo ya no sentí, yo ya he perdido la noción del tiempo. yo no lo sé porque no tengo, porque sé a la hora que tú y yo hemos quedado, pero como ha habido algún problemilla técnico, pues tampoco sé exactamente a la hora que hemos empezado. Pero bueno, tú sabes, yo después esto lo corticheo, ¿eh? Y el que esté por aquí seguramente pues será un friki de la literatura y de la historia. Claro, y la historia. Y bueno, y como yo siempre digo, yo intento, cuando hablo de la historia, pues explico algunas cositas, sobre todo a mí me gusta la microhistoria es la vida del día a día, de cómo eran la gente, porque nosotros podemos saber lo que hizo, pero cómo eran la gente, qué se hacía en esa época, qué se vivía, cómo se vivía, y eso es lo que a mí me interesa de lo que es realmente la historia. Eso Bueno, era Ortega y Gasset el que hablaba del concepto de intrahistoria, ¿no? Del mar y que se veían las olas, pero que por debajo estaba todo el océano, ¿no? efectivamente, la historia es muy compleja, abarca muchas cosas, muchas ideas y cada uno pues lo mira de una manera. Yo lo miro desde la vida cotidiana, que al fin y al cabo yo se lo digo siempre, me interesa lo que valía una barra de pan hace 100 años, 200 años, 300 años y cosas así, que es lo que nos va a dar la visión de cómo ha evolucionado la vida. Sí, sí. Bueno, Luismi, pues mi pregunta es la siguiente. Dispara. Disparo. Yo que, como tú sabes que el otro día, pues estuvimos viendo a Mabe y estuvimos viendo a Shakespeare, pues te voy a poner en un aprieto. Venga, ¿Shakespeare o Cervantes? Shakespeare. No hay ningún aprieto, no hay ningún género de dudas ahí.
¿no? Sí, tajante, El tajante, ingenioso tajante, Hidalgo. tajante, pero tajante. O sea, no me cabe, o sea, pero no me cabe duda. Después podríamos hablar, querido David, sobre el celebérrimo enigma de Shakespeare. Y es los porqués de Shakespeare. Pero, pero tío, en Shakespeare estamos hablando de 10 obras de teatro de una magnitud y de una influencia absolutamente brutal. En el caso de Cervantes no hay tan... Mira, el otro día yo estuve reflexionando, Shakespeare o Lorca. Y Shakespeare. Y Shakespeare, ¿por qué? Pues quizá porque Lorca se murió muy joven. Nada más que por una cuestión de... Igual como Maradona o Messi. Bueno, pues te puede gustar más Maradona, pero la carrera deportiva de Messi es incontestablemente mejor, ¿no? Bueno, no ha ganado ningún mundial, ¿no? Me parece. Bueno, no ha ganado ningún mundial. Yo, yo ni pongo ni quito rey, pero ahí va Claro, mi señor. aquí tenemos, por ejemplo, a Lorca, ¿no? Mira, yo antes cuando me estaba diciendo, Lorca quizá 10 años después hubiese escrito una novela y hubiese sido maravillosa. O puede ser que sí, pero el hecho es que no ha escrito ninguna novela. El hecho es que el teatro de Cervantes es infinitamente inferior al teatro de Shakespeare. El conjunto de la literatura cervantina es muy inferior, pero no porque sea mala, sino porque en el caso de Shakespeare estamos hablando de Hamlet, Romeo y Julieta, Otelo, Macbeth, Sueño de una noche de verano, El mercader de Venecia, Mucho ruido y pocas nueces. Claro, es que ya El Rey Lear, Julio Vale, pero bueno, César, Ricardo III. pero de Cervantes estamos hablando, no sé, novela, ¿no? La famosa No, las novela, novelas ejemplares, después, ¿no? y después la obra que más ha sido leída a lo largo de toda la historia, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No sé. Por supuesto, pero si me preguntas a mí, yo me quedo con Shakespeare. Yo me quedo con, tú date cuenta de que yo soy teatrero, si fuera novelista, por lo menos te Pues diría. tienes por ahí a Rinconete y Cortadillo, la ilusión. También, a que se pasean por tu barrio, No, efectivamente, por lo tanto, fíjate si tienes ahí. que se pasean por tu barrio, sí, pero yo me quedo con Shakespeare. Es muy difícil que yo elija a otro autor antes que a Shakespeare. Muy difícil en general. Si me hablas de obras concretas contra obras concretas, pues sí, hay obras que me gustan más que obras de Shakespeare, obras muy concretas. Hombre, Bodas de sangre es de mis obras de teatro favoritas. Si tú me dijeses El Quijote o Romeo y Julieta, El Quijote. Si me dice Don Quijote de la Mancha como personaje o Hamlet como personaje, que es un Pacquiao Mayweather, ¿no? Es una lucha importante, ¿eh? Sí, Es, sí. es una lucha importante. Bueno, pues me quedo con Don Quijote de la Mancha. Ahora bien, los dos como escritores, me quedo con Shakespeare. Los dos como escritores. Una obra, El Quijote contra una obra de Shakespeare, probablemente me quedaría con El Quijote. Pero en las obras de Cervantes completa, que tengo ahí el libro, que lo estoy viendo, es un libro así, que me compré por 3 euros en la estación de Sants hace 20 años, eh, no hay color, no hay color, no hay color. Pero no hay color, vamos. No hay partido, no hay partido. Muy bien, muy bien. Para Bueno, mí, para mí. partido ya lo jugaremos dentro de un ratito. El partido, porque David y yo somos sevillistas sufrientes en este mes de marzo, que nos ha dejado sin Semana Santa, pero que nos trae nuestro calvario particular en forma de sevillismo. Que vaya tela. Que viene Vaya una tela. semana un poco desagradable, pero bueno, Semana horribilis, ¿no? Podríamos decir. efectivamente. Semana Muy loco. horribilis. Vamos a ver si damos hoy la cara. David, Bueno, tío, muchísimas venga, gracias. a Muchísimas ti, gracias por un estar placer. aquí. Prometo explotar tu imagen para lucrarme todo lo que pueda. Haz Eh, lo que tenga que hacer. Te doy eh, mi permiso. y tomo una idea que me diste tú, y es hacer, no recuerdo mismo el nombre exacto que me dijiste, pero es hacer una especie de mesa redonda con un tema, Una tertulia dialógica se llama. una tertulia dialógica. Pues tomamos esta idea de Efectivamente, la sería tertulia coger, dialógica.
y que no quería presentarla antes de que estuvieras tú aquí, porque la idea fue tuya. Y bueno, pues esperemos que empezar las grabaciones de esa tertulia con unos temas apropiados después del verano. Muy bien. Esta entrevista, ya las personas que lo vean ya sabrán si el Sevilla eliminó al Borussia de Dortmund o No, no. o no. Ya veremos. Bueno, ya lo sabrán y sabrán si Ya sabrás. vosotros la tarde que hemos pasado hoy ya también la sabrán. Bueno, pues nada. Bueno, Pues un saludo a todo el mundo. muchísimas gracias, David. Nos vemos A muy ver, pronto. Y a vosotros, pues nada, si habéis llegado hasta aquí es porque sois unos verdaderos fricazos de primera categoría. Yo recortaré esto para que sea más digerible para todo el público. Y bueno, pues si habéis estado hasta aquí, muchísimas gracias. Ya sabéis, pues le dais a like, os suscribís y muy prontito, muchísimo más y mejor. Muchas gracias. hasta luego. Ahora.